Dog got the mighty, let me tell the news. My head got wet in midnight dew. Great God, I've been down on my bending knees, talking to a man from Galilee. My God spoke and he sounds so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God the mighty, let me tell you what he said. Go tell that lonesome liar, go tell that midnight rider, tell the gambling, rambling, backslider, tell him God Almighty gonna cut him down. You might run on for a long time, run on, ducking and dodging, run on you for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna cut you down. You might throw your rock, hide your hand, work in the dark with your fellow men. Show as God made you rich and poor, you gonna reap just what you sow. You might run on for a long time, run on, ducking and dodging, run on you for a long time. Muy buenos días, amigas y amigos de Conred Radio. Ya estamos aquí en su programa Sistema Conred, como todos los días, acompañándoles con muy buena música, información y recomendaciones. Y claro, en algunos días especiales, pues también tratamos de tener invitados especiales. Y esta no es la excepción. Y es que hoy, 24 de octubre, se conmemora el Día de Naciones Unidas. Y es por eso que hoy nos acompaña en la cabina el analista de comunicaciones de las Naciones Unidas en Guatemala, Héctor Morales, nuevamente aquí en la cabina. Ya nos había acompañado en una oportunidad. Héctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Grisel, es un gusto estar acá en Conred Radio, en este sistema de comunicación tan vital para nuestra querida Guatemala. Y para mí pues es un verdadero placer visitarles nuevamente, justamente hoy que es el día del cumpleaños de nuestra organización Naciones Unidas. Así es, entonces pues aprovechando que tenemos un experto acá, vamos a conocer un poquito más acerca de Naciones Unidas, esta organización que a nivel mundial trabaja muchísimo en varios temas muy importantes: alimentación, reducción de la pobreza, seguridad, derechos humanos. Entonces es muy importante que las personas conozcan la labor que se realiza globalmente a nivel mundial un poquito, y sobre todo lo que se realiza aquí en Guatemala, ¿verdad? Así que me gustaría que usted nos cuente un poquito sobre este Día de Naciones Unidas. Primero, ¿qué son las Naciones Unidas en sí y por qué se conmemora un día específicamente? Muchísimas gracias. Me permite tal vez hacer un recuento de lo que ha sido la historia de nuestra organización, la cual fue fundada en 1945. Justamente el mundo entero vio que habían pasado ya 2 guerras mundiales y el sufrimiento humano había sido muy alto y la situación no parecía resolverse por la vía pacífica. Entonces el mismo mundo de ese entonces comienza a sentir la necesidad de tener un espacio en donde los países pudieran dialogar, pudieran conversar, podían pactar y realizar ciertos entendidos de forma civilizada, llamémosles así, que no tuvieran que recurrir a las armas. Eso ocurre entonces que estos países comienzan a empujar la idea y pasa por muchos momentos, pero finalmente en 1945 se suscribe un documento que es el que le da vida a las Naciones Unidas y entra en vigencia a través de una carta que se llamaba la Carta de las Naciones Unidas, justamente un 24 de octubre de 1945. Fueron 51 países, Grisel, y es importante que sepan que Guatemala era uno de esos países que ratificó y depositó ya su firma el 21 de noviembre de 1945. Los países fueron depositando ya el documento base colegiado en sus países para darle vida a las Naciones Unidas. Y Guatemala es un miembro originario o miembro fundador de la ONU, que no es nada menor, porque ahora hay 193 países, pero solo fueron 51 los que hicieron esta suscripción en esa época, y Guatemala pues está dentro de esos países. La fundación de las Naciones Unidas tiene una especial importancia en ese momento, pensando fundamentalmente en la paz y la seguridad, pero también se vio que muchos de esos conflictos venían a partir de desigualdades, de situaciones complicadas a nivel de lo social, de lo político, de lo económico. Así que también una de las funciones o una de los objetivos de las Naciones Unidas
se dejó escrito en esta Carta de las Naciones Unidas como el de fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. Fundamentalmente el tema de derechos humanos, que posteriormente se queda ya más definido en lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es elemental para la Constitución de las Naciones Unidas. El carácter internacional que tiene la organización adopta decisiones sobre una amplia gama de temas y proporciona un foro a sus 193 estados miembros para expresar opiniones a través de la Asamblea General, que es el órgano más importante que tiene en términos de que ahí es donde se delibera, digamos, de parte de todos los jefes de Estado, pero también el Consejo de Seguridad, que es otro de sus órganos clave, ¿verdad? Que eso es donde se ven los aspectos relacionados a las amenazas de la seguridad que hay en los países, pero también el Consejo Económico y Social, que es otro de los órganos fundamentales que sirven. Aparte de eso, pues está la Secretaría General, que es a veces la que más se conoce, en el sentido de que es el señor Ban Ki-moon, en este momento el 8º secretario de las Naciones Unidas, que está en su segundo mandato, que le toca pues poner en marcha las decisiones que se han tomado en las asambleas. Y tal vez terminando esta parte para decir que Guatemala, vamos a hablar un poco más adelante de todo lo que está pasando con Guatemala, porque de hecho también tenemos 50 años de estar en Guatemala ya como agencias coordinadas, porque Naciones Unidas, antes de que estuvieran Naciones Unidas, algunas agencias ya estaban en el país, pero luego les voy a explicar cómo esto fue creciendo durante 50 años desde 1964. Pero tal vez antes de eso quisiera decir que Guatemala, después de esa suscripción que hizo de miembro fundador, ha suscrito más de 18 pactos, convenciones, convenios de muy alto impacto para la sociedad guatemalteca y para el mundo, desde esa fecha de fundación hasta el momento. Aparte, ha suscrito otros convenios con otras organizaciones de las Naciones Unidas, como lo son la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, que hay algunas cosas muy específicas para el tema laboral. La organización entonces no es un gobierno mundial. Muchas veces piensan como que es un gran gobierno. En realidad es un organismo intergubernamental que trabaja con todos los gobiernos que están adscritos, que son miembros de la organización, pero también trabaja con el sector privado, trabaja con la sociedad civil y bueno, acompaña al país en sus prioridades, pero siempre lo hacemos en concordancia con las prioridades nacionales, como el país quiera que se trabaje. Y es así como hay varias agencias del sistema que le dan apoyo en diferentes tópicos a los guatemaltecos y las guatemaltecas. Claro, es muy importante pues esta información. Guatemala, uno de los países miembros fundadores, ¿no? Es muy interesante para nosotros realmente esto, porque como dice usted, eran pocos países en ese entonces, sí. Y qué bueno saber que Guatemala pues desde ese entonces ya se interesaba por cumplir en todos estos procesos, ¿verdad? Para participar, eso es algo muy importante. Y definitivamente entonces vemos ahí la importancia de por qué dedicar un día a las Naciones Unidas, ¿no? Así es, efectivamente. De hecho, quiero compartirle, Grisel, que hoy el gobierno de Guatemala ha decidido dar un reconocimiento a las Naciones Unidas, o en sí un homenaje a las Naciones Unidas, pero no es un homenaje a la organización que está aquí en Guatemala o a nosotros, sino que es felicitarnos como país por esa decisión que toma Guatemala en 1945. Es decir, hace 69 años el país decide que es correcto que haya y que es muy conveniente que haya una organización como esta. Entonces, hoy a las 11 de la mañana el ministro de Relaciones Exteriores, el embajador Carlos Raúl Morales, estará ofreciendo un discurso justamente para celebrar el Día de las Naciones Unidas, y el país ahí lo que hace es decir, bueno, la ONU es nuestra. La ONU es una organización nuestra, nosotros somos Estado fundador, nosotros somos parte de las Naciones Unidas. Más recientemente, usted sabe que Guatemala ocupó uno de los escaños del Consejo de Seguridad en términos de los países no permanentes o los estados no permanentes, lo cual no se había dado nunca. Eso fue histórico que se diera. En el 2012 se da este espacio donde Guatemala incluso por un mes preside el Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Entonces, cada vez más Guatemala siente a la ONU y la ONU siente a Guatemala
con una mayor cercanía. Y han habido otros momentos muy singulares en donde Guatemala ha recurrido a su organización porque es propia y la misma le ha respondido. Hay diferentes momentos que podríamos hablar. Hay uno muy particular. 1992. En 1992 Guatemala todavía se encuentra en un espacio de enfrentamiento armado interno. Claro. No es de alta intensidad, todavía ya ha pasado, digamos, los momentos más crudos del enfrentamiento armado, y es el momento de pensar cómo ponemos fin a esto, porque podía haber bajado y luego subir de intensidad nuevamente, que es lo que ocurre con los conflictos. Y el país pide a Naciones Unidas, lo primero que le solicita es: quisiéramos llegar a tener una firma de la paz y quisiéramos que ustedes nos ayudaran con una mediación. Y la ONU le responde: claro, con mucho gusto, nosotros podemos hacer eso. Tal vez un primer paso, una buena señal para el país sería pedir que venga una misión de verificación de los derechos humanos. Y fue así como se solicitó y se autorizó la instauración en Guatemala de la misión de Naciones Unidas para la verificación de los derechos humanos, que se llamaba MINUGUA. Y se instala esta misión y vienen pues muchas personas a revisar todo este proceso. Eso da pie a que se comiencen a suscribir otros convenios, como el primero que se suscribe justamente en 1994, es el acuerdo para vigilar el respeto a los derechos humanos. Antes de firmarse los acuerdos de paz, el primer acuerdo de paz que se firma es el de la verificación de los derechos humanos. Entonces Guatemala ahí da una clara señal al mundo que quiere resolver sus problemas. En 1994. Ya posteriormente usted sabe que ya hacia el 96 fue un proceso de intensa negociación en donde hay una delegación muy fuerte de la Secretaría General en un mediador, en una persona que le dio seguimiento, el señor Jean Arnaud, que por cierto ahora sabemos que está en Guatemala, y es una persona que recibió, bueno, hubo otras personas antes que él, pero él es el que nos designa a las Naciones Unidas y le da un seguimiento a toda la negociación hasta llegar a la firma de la paz. Y así podríamos seguir hablando de otros ejemplos. Entonces, ¿por qué no estar feliz hoy cuando se celebran estos 69 años y nos encaminamos al cumpleaños de los 70, ¿verdad? Porque justamente a partir de hoy se inician, decía el secretario general, todas las conmemoraciones que vamos a tener en el 2015, cuando lleguemos a los 70 años. Para hacer una organización, pues podemos decir que es relativamente joven. Yo quisiera nada más para terminar esa respuesta, también decirle que Naciones Unidas ha cambiado. En esos 69 años han habido muchos cambios, no solo de cómo se funda, sino también ve que hay cosas que tal vez no las está haciendo tan bien como quisiera. Y entonces Kofi Annan, el secretario general anterior, inicia un proceso que ya venía desde antes, pero que él lo consolida, de reforma de las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas ha venido haciendo muchas cosas en donde ha venido apuntando más hacia la prevención de los momentos conflictivos de los países y comienza a atacar mucho el tema de la pobreza. La miseria debe ser desterrada porque por ahí también se originan muchos conflictos. Y entonces nos involucramos en otros temas que con mucho gusto podemos ir revisando con usted. Claro, y es bastante amplio realmente todo este tema de las Naciones Unidas, cómo se forman las Naciones Unidas. Hay agencias, hay fondos y hay una diferencia, ¿verdad?, entre todos ellos, pero cada uno tiene un tema específico en el cual se enfoca su trabajo. Pero antes de conocer esto, vamos a ir a un primer bloque musical. Estimados oyentes, recuerden que a través del 2385-4150, nuestras redes sociales y el correo radio@conred.org.gt, ustedes pueden comunicarse con nosotros. Seguimos aquí en Conred Radio. Hoy estamos conversando con Héctor Morales, analista de comunicaciones de las Naciones Unidas, en este 24 de octubre, día que se conmemora, pues el día, valga la redundancia, de las Naciones Unidas. Así que vamos al corte musical y volvemos. Este 24 de octubre se conmemora el 69 aniversario de fundación de las Naciones Unidas a nivel mundial.
En Guatemala, el equipo de país lleva 50 años de operaciones demostrando que la unión hace la fuerza y trabajando en la búsqueda de la paz, el desarrollo y el cumplimiento de los derechos humanos para los nuestros. En este día especial, la Secretaría Ejecutiva de la CONRED envía un respetuoso saludo a las agencias, fondos, programas y organismos especializados y les exhorta a seguir trabajando en beneficio del país. CONRED Radio. Escríbenos radio@conred.org.gt. Queremos saber de ti. Doggone mighty, let me tell the news. My head got wet in midnight dew. Great God, I've been down on my bending knees, talking to a man from Galilee.
Galilee. My God spoke and he sounded so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. Go tell that lonesome liar. Go tell that midnight rider. Tell the gambling, rambling, backslider. Bien amigos, ya estamos de vuelta en su programa Sistema Conred y hoy nos acompaña en la cabina de Conred Radio Héctor Morales, él es analista de comunicaciones de las Naciones Unidas acá en Guatemala. Y ya nos contó un montón de la historia de Naciones Unidas, los 69 años que está cumpliendo ya Naciones Unidas y que están preparándose de una vez para celebrar el 70 aniversario de esta organización que, como él bien dice, es una organización nuestra. Guatemala es parte de los miembros fundadores de las Naciones Unidas y pues es algo de sentirnos orgullosos que desde hace tantos años pues Guatemala ya veía la necesidad de participar en todos estos ámbitos tan importantes como ver pues la seguridad nacional, y reducir la pobreza, la alimentación que es tan importante porque hay diferentes agencias, fondos y programas que forman parte de Naciones Unidas. Entonces me gustaría que nos contara un poquito acerca de esto, Héctor, cómo es que se conforman las Naciones Unidas. Muy bien, gracias Grisel. Le voy a contestar esta pregunta y en un momento le voy a hacer unas a usted para que usted me ayude. Resulta que el sistema es eso, ¿verdad? Un sistema integrado por diferentes instituciones y entonces eso es coordinado por una oficina que es dirigida en este momento por la coordinadora residente, la señora Valeria Julián. Siempre tenemos una coordinación, pero las agencias estamos prácticamente en todos los temas. Y ahí es donde yo quería que me ayudara. Si usted me dice un tema, el nombre con una palabra que me diga, yo le digo qué agencia se hace cargo, para no hacerle aburrido porque nos metemos en todo. A ver, por ejemplo, ¿qué se le ocurre a usted de un tema de cualquiera que usted piense quién lo atiende? Bueno, empecemos con la primera vez que usted nos visitó aquí en la cabina de Conred Radio, que hablamos sobre la alimentación. Era, si no estoy mal, creo yo, el Día Mundial de la Alimentación. Es correcto. Bueno, pues mire, ahí tenemos dos agencias que tienen algún mandato al respecto, pero hablemos primero de la Organización para la Agricultura y la Alimentación. Estamos hablando de la FAO. La FAO tiene un rol muy específico sobre todas las condiciones de producción de alimentos. Y luego tenemos un programa que ustedes lo conocen mucho más porque trabaja también en las emergencias, que es el Programa Mundial de Alimentos, que es básicamente cuando hay una crisis de acceso a los alimentos. A ver, ¿qué otro tema se le ocurre? Cualquier otro. Bueno, solo tres le voy a pedir para que no se le muy... por ejemplo, algo que hablábamos también es la reducción de la pobreza. Sabemos que pues en nuestro país recientemente acaba de salir un estudio donde decía que Guatemala tiene el 4º nivel a nivel mundial de países vulnerables. Entonces eso es algo muy terrible y sabemos que la pobreza es algo que va íntimamente ligado también a las vulnerabilidades. Entonces hablemos de eso. La pobreza como los derechos humanos son temas que los trabajan varias agencias. No hay, aunque haya alguna agencia que tenga, digamos, programas específicos, pero hay temas que todos tienen mandato. En el tema de derechos humanos y en el tema del combate a la pobreza, básicamente todas las agencias están comprometidas. Pero digamos, hay en el tema de la pobreza y en los estudios de cómo ayudar al país, yo quisiera ahí regresar a un mandato general que tienen las agencias. O una forma de trabajo más que el mandato, porque ya dije que es derechos humanos y el combate a la pobreza, que tiene que ver con 3 cosas que hacen las agencias de Naciones Unidas, pero particular una a la que me voy a referir, y es conectar conocimientos, experiencias y recursos. Conectan conocimientos, experiencias y recursos para los temas que el país necesita para el desarrollo, y este es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El PNUD hace eso. En conocimientos, por ejemplo, hace muchos estudios. Dentro de los estudios que hace, el Informe Nacional de Desarrollo Humano es una de sus piezas claves, uno de los instrumentos más efectivos, porque lo que hace es una especie de radiografía de lo que le está pasando al país en términos de desarrollo, y ahí es donde, por ejemplo, se mide cuál es la situación de la pobreza. La última novedad que tiene, la novedad que presentó hace poco el PNUD, es que ahora está midiendo la pobreza en múltiples dimensiones, no solo en la capacidad que la gente tiene o la necesidad que tiene de consumir, o con cuánto va a vivir en su consumo, o cuánto va a gastar en el tema de
la canasta básica para poder sobrevivir, sino que ahora estamos hablando de pobreza multidimensional, que es una forma de medir las diferentes situaciones de la pobreza. Entonces el PNUD es uno de los que trabajan por este tema, pero como le digo, el tema de la pobreza también tiene varias vertientes. A ver, el último tema, ¿qué se le ocurre a usted para ver qué agencia está involucrada? Bueno, pues otro muy importante, ¿verdad? Que me imagino que también van a haber varios ahí metidos, que es la salud. La salud, sí, efectivamente. De hecho, hay una cumbre que se realizó en el año 2000 que se llamó la Cumbre del Milenio y que identificó 8 objetivos fundamentales para los países, los 8 objetivos de desarrollo del milenio. Y de los 8 objetivos de desarrollo del milenio, la mitad de ellos tienen que ver con salud. Sí es muy acertado lo que me dice Grisel, es así. Sin embargo, hay ciertas rectorías ahí de algunas agencias y en este caso la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, o la Organización Mundial de la Salud en su versión global, la OMS, son las que tienen, digamos, la rectoría en términos de salud, aunque como bien hemos dicho, ahí está también otra que voy a aprovechar una vez para mencionar, el programa conjunto ONU-SIDA, que tiene una función muy específica con el tema de buscar la reducción de los contagios por VIH-Sida y manejar todo este tema a nivel mundial. Bueno, aunque si me quiere interrumpir y me pregunta por otros, está bien. También tenemos organismos financieros. Por ejemplo, tenemos al Banco Mundial, que es un órgano muy importante para nosotros. Tenemos el Fondo Monetario Internacional, que también es un mecanismo financiero internacional que está presente en Guatemala. También tenemos el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Es también un ente financiero, pero está dedicado justamente al tema agrícola. No, digamos, hay que diferenciar que la FAO no es un banco. Claro. El fondo sí viene siendo como una especie de banco. Y el PMA tampoco, porque lo que hace es proveer alimentos. Es un problema. Y exacto. Tal vez la siguiente pregunta iría enfocada a esto. ¿Qué es una agencia? ¿Qué es un programa? ¿Y qué es un fondo? ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Las tres tienen en común que son entidades adscritas o directamente dependientes de las Naciones Unidas, creadas, se asociaron posteriormente, como le pasa a algunas de las más antiguas, otras que tienen la naturaleza misma de las Naciones Unidas, y las diferencias son que algunos tienen una función más de ejecución de proyectos, otros lo que hacen es básicamente intermediarlos y otros lo que hacen es proveer recursos. Esa es una de las diferencias, pero es un poco difícil hablar de diferencias a términos generales. En realidad cada agencia, cada fondo, cada programa o cada organismo especializado tiene su propia función. Tenemos cosas como por ejemplo un programa de voluntarios de las Naciones Unidas, que es un espacio para que jóvenes profesionales que quieran prestar los servicios para las Naciones Unidas lo hagan en un formato donde tal vez no es que sea totalmente gratuito su aporte, pero hay una parte que la están donando porque en realidad se da un pago mínimo que es porque tal vez es una persona que quiere tomar mayor experiencia, pero que sí tiene un buen nivel y que es una persona ya comprometida con el trabajo. Estamos hablando de los BNU famosos. También tenemos una oficina de proyectos que le llamamos UNOPS, que es básicamente para hacer proyectos. Una de las más conocidas es UNICEF, ¿verdad? Está puesta hasta en las camisolas de algunos equipos de fútbol. Así es. Entonces UNICEF pues trabaja por niños, niñas, adolescentes en Guatemala y es muy importante y muy conocida. También tenemos la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, más conocida como UNESCO. La oímos cuando decimos se declara Patrimonio Cultural. Bueno, la UNESCO es la que lo hace, pero es una organización de las Naciones Unidas. Claro, y también muy importante ahora pues con el tema de equidad de género, que es un tema que igual viene desde hace muchísimos años, pero que hasta ahora ha empezado a tomar un mayor auge. Siento yo que gracias a las redes sociales, a la tecnología, pues tenemos el chance de conocer más acerca de este trabajo, y es que ahora hay ONU Mujeres también. Es correcto, esta entidad para la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres fue creada muy recientemente. En realidad nació también de una iniciativa anterior que era UNIFEM, y ahora en Guatemala, como uno de los países claves que están ayudando, trabaja directamente. Bueno, aprovecho lo de ONU Mujeres para decir que cada una de nuestras entidades tiene una contraparte natural.
Así como hablamos hace un momento de OPS, bueno, la OPS tiene como contraparte natural el Ministerio de Salud Pública. En el caso de ONU Mujeres, trabaja directamente con la Secretaría Presidencial de la Mujer y con otras instancias de gobierno que velan por el tema de la equidad de género. Podríamos hablar también que hay otras como, por ejemplo, el Fondo de Población. El Fondo de Población que trabaja mucho con el tema de las mujeres también, en tema básicamente de la salud materno-infantil, trabaja mucho con los temas de juventud, de salud sexual y reproductiva. Tenemos también la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUD. Tenemos la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos otra agencia que está dedicada a el tema de la migración, como la OIM, aunque es una asociación, una organización asociada a la ONU. Tenemos también la CICIG, la Comisión Internacional de la Lucha contra la Impunidad, que usted sabe que ayer entregó su último informe, el informe más reciente de la CICIG, que es un ente que no es una agencia propiamente, sino que es una instancia que fue, digamos, creada a petición del gobierno de la República. Y bueno, tenemos muchas más. A ver, hay una que ustedes conocen muy bien. Aquí en Guatemala es básicamente a través de un mecanismo, pero OCHA es la oficina que ve todo el tema de asistencia humanitaria. Esta en su sede en Panamá, pero tiene una vinculación directa aquí en Guatemala y nos está apoyando también cuando hay desastres naturales. Son los primeros que organizan a través de un sistema de coordinación que yo aquí lo estoy explicando ante quienes conocen mejor cómo funciona, porque es parte del apoyo con el que cuenta el equipo humanitario del país. El equipo humanitario del país cuenta siempre con el auxilio de todos estos instrumentos de Naciones Unidas para atender todos los desastres y proveer asistencia humanitaria para aliviar el sufrimiento humano. Claro, y esto nos lleva al siguiente punto, las Naciones Unidas en Guatemala. ¿Cómo se conforman las Naciones Unidas en Guatemala? Bueno, ya hablábamos que tenemos la representante que es Valerie Juliand aquí en Guatemala, pero también hablábamos de esto que cada organismo, cada agencia tiene una parte nacional con quien trabaja de la mano. ¿Cómo se van dando estas alianzas, por decir así, de empezar a trabajar con las agencias y sobre todo con ya las entidades que están establecidas en Guatemala? Muy bien. Nosotros tenemos un marco, un documento marco que tenemos que firmar cada 5 años con el Estado de Guatemala. Y ahí es donde se hace toda la interrelación entre nuestras agencias y los ministerios, secretarías y entidades que el Estado de Guatemala ha dado un mandato para que trabaje un tema muy similar al que trabajan las agencias. Le llamamos, en inglés se le llama UNDAF, pero en español podemos decir MANUD. En realidad le llamamos a Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este marco, quiero decirle que fue firmado ayer el nuevo marco. El marco actual termina el 31 de diciembre de 2014. El nuevo marco comienza el 1 de enero del año 2015 y termina en diciembre del 2019. Ese nuevo marco trae las prioridades y trae todos los enfoques de cómo vamos a trabajar en los próximos 5 años, con quiénes vamos a trabajar y cuáles son las agencias que van a hacer qué. Así que nosotros llegamos al país y nos ponemos de acuerdo en los temas que el país quiere trabajar, y así este marco que fue suscrito ayer, que por cierto les invito a que lo examinen. Lo tenemos ya en su versión preliminar porque nosotros lo imprimimos, pero como hasta ayer se firmó, la impresión tomará un par de semanas todavía, y en este momento está en PDF en www.onu.org.gt www.onu.org.gt, tanto sea en publicaciones o en la noticia, en la primera noticia que les aparece. Ahí ustedes van a encontrar mucho de lo que yo he estado hablándoles hoy, pero también vamos a encontrar el anterior marco, es decir, el que está todavía vigente, y el nuevo marco de asistencia que es Naciones Unidas. Y quisiera también, se me quedó un poquito en la historia hablarle de los 50 años, y me sirve lo del marco porque en realidad Naciones Unidas, ha estado con agencias que son más antiguas que la ONU desde antes de 1945 en Guatemala, pero en realidad una relación directa con el gobierno y una organización con agencias, la primera vez se da en 1964.
no, digo, en 1954, ahí hace 60 años. Ahí está un documento que se firma, pero que es un documento bastante general, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Es que se van a dar ayuda experimental en algunos proyectos, realmente son como proyectos piloto. ¿Qué otra cosa? Bueno, que también se van a conseguir algunas becas y que se van a hacer algunos seminarios. Así es como comienza este trabajo que yo le cuento ahora, como que ya se sofisticó un poquito, ¿no? Y es 10 años después, por eso es que hablamos de 50 años, en 1954, cuando ya se hace a nivel de agencia, porque lo que había pasado 10 años antes había sido más que nada allá en Nueva York, ¿verdad? Que se había hecho una organización de qué temas íbamos a trabajar. Pero ya 9 agencias acá, es hasta 10 años después, o sea, hace 50 años, 9 agencias dicen, bueno, ahora organicemos un poquito esto de cómo vamos a trabajar. Y desde entonces pasó todo lo que ya le conté del enfrentamiento armado, pasó ya todo lo que pasó de la firma de la paz, y ha pasado todo lo de los últimos años, en donde estas agencias vinieron y ya formalizaron un acuerdo marco, y así es como nace ya en los últimos años, también como parte de la reforma de la ONU, este nuevo marco. Y bajo este nuevo marco es que hemos venido trabajando en los últimos años, y el que se firmó ayer pues serán los temas prioritarios para los próximos años. Una cosa muy importante, los marcos se hacen bien coordinados con el gobierno, y el marco actual está súper bien coordinado con el CATUM, que es este plan de gobierno, que es un compromiso de Estado, que se pretende lanzar como un compromiso de Estado, y que la coordinadora ayer decía, nosotros queremos que CATUM pueda llegar a tener ese nivel de compromiso de Estado y que realmente llegue a esos 20 años, y que en esos 20 años se logre reducir el 13% de pobreza extrema que hay en el país, reducir la desnutrición crónica, que todavía está cercana a los 40 y pico % de niños con desnutrición crónica menores de 5 años, que se ayude al tema de empoderamiento de las mujeres y la equidad de género y la no discriminación, que se mejoren las condiciones de la mujer indígena, de los pueblos indígenas, de todas las comunidades indígenas. Y bueno, esperamos que en esa alianza entre un plan de desarrollo más largo que el marco nuestro, que el UNDAF, que es el CATUM, que tiene 20 años, y que se junten todos esos esfuerzos para que Guatemala camine hacia un mundo mejor. Claro, y todos esperamos eso, definitivamente. Es muy interesante saber toda esta historia acerca de cómo Guatemala, pues los gobiernos a través de los años han estado interesados siempre en buscar el beneficio de la población, porque realmente todos estos procesos, todos estos marcos, y que a veces suena un poquito complicado y uno dice, ¿y eso qué es, verdad? Al hablar de protocolos, marcos y todo eso, pero van enfocados siempre en buscar el bien común, y es lo que queremos en todo el mundo, realmente. Y esa participación, Grisel, es de doble vía, porque así lo que estamos hablando y lo que usted bien estaba mencionando en este momento es todo lo que la ONU le da acompañamiento al país, pero déjeme contarle que también Guatemala le da a la ONU, porque aparte de que hay cuotas que se pagan, hay todo un proceso de aportes, hay cosas importantes. En este momento hay 300 guatemaltecos en tropas que están de Naciones Unidas en diferentes países, en Haití, en el Congo. Esos son guatemaltecos que a través de esta dinámica, Guatemala dice, bueno, nosotros podemos aportar personal muy responsable, muy eficiente, de altísimo nivel, como militares, soldados guatemaltecos que van a ir a ayudar a países donde se ha requerido las fuerzas de paz, los cascos azules, las intervenciones de las Naciones Unidas. Entonces también Guatemala, en eso que veníamos hablando de la relación de doble vía, pues también tiene ese aporte. Y hay otras, por ejemplo, guatemaltecos y guatemaltecas de altísimo nivel que han llegado a contribuir a otros países. Por ejemplo, el señor, el diplomático, periodista y bueno, un orgullo del país, el señor Edmund Mulet, que pues ahora está encargado de operaciones de ayuda humanitaria en Naciones Unidas. Entonces, Guatemala ha tenido una relación con la ONU, por eso celebrar hoy los 69 años de Constitución de las Naciones Unidas es algo que el país mismo lo puede celebrar con toda legitimidad, porque ha habido esa relación. Por supuesto, siempre hay cosas que a veces no están de acuerdo, y hay cosas en las que siempre eso pasa hasta en las mejores familias, ¿no? Así es. Me refiero a que pues muchas áreas o muchos sectores de la sociedad a veces no les gusta.
las intervenciones de las Naciones Unidas. Y también decirle, ha habido muchos gobiernos que hay cosas de la ONU que no les gusta, pero en realidad eso es muy normal, muy natural. A veces nosotros presentamos un estudio que marca una condición difícil del país. Tal vez una cosa que hay que recordar es que no estamos midiendo al gobierno que está de turno. Nosotros estamos presentando estudios que normalmente vienen con análisis de 10 años. Entonces ahí caben 2 administraciones gubernamentales y media, digamos, o y más. Eso significa que las voces de Naciones Unidas que vienen siempre serán para ayudar y siempre será para vernos en un largo plazo, no tanto en lo que está pasando en el momento. Aunque hayan instancias como CICIG, como ACNUD, que tienen a veces roles muy específicos y que a veces tienen que enfrentarse a problemas muy severos que el país afronta. En general, nosotros estamos aquí porque el país lo pide. Hay una cosa que nos gustaría decirle sobre el futuro. Una buena señal sería que nosotros fuéramos reduciendo operaciones en los países. ¿Qué significa que nosotros reducimos operaciones o intervenciones en los países? Bueno, pues que estamos cada vez mejor. Exactamente. Si nosotros estamos demasiado presentes, pues digamos que la señal es buena por un lado, pero no es tan buena. Claro. Entonces, sinceramente eso la ONU lo ha entendido y la ONU dice, nosotros no es que queramos estar en todos los países y con todas las agencias. Es más, porque nos están necesitando y nos piden el apoyo, es que lo hacemos de esa manera. Así que, para nada, para la organización, el hecho de que un país diga, mire, ya no necesitamos esta agencia, ya no necesitamos esta otra. Fíjese que ya, y hay países efectivamente que uno ve que su desarrollo va subiendo. En esa medida, las agencias van retirándose del país porque ya no es necesario. Diríamos que si uno está en su casa y tiene una crisis, los vecinos llegan a ayudarle. Pero lo lógico es que llegado un tiempo los vecinos pues comiencen a decir, bueno, ya usted está pudiendo por usted y nos alegra mucho porque seguimos siendo amigos, pero no necesita más de nuestra presencia en su casa. Entonces, básicamente, esa es una visión que nosotros tenemos, porque hay gente que también pensaría que las agencias o el apoyo nuestro es porque nosotros queremos estar encima del país. No, nosotros lo hacemos porque el país lo pide y es nuestra obligación atender los pedidos, los llamados que hace un Estado fundador, un Estado miembro, un Estado donde hay relaciones excelentes de muchos años. Claro, y yo creo que esto de que pues poco a poquito todo lo que conforma Naciones Unidas vaya como saliendo del país, tiene mucho que ver también con algo que nosotros promovemos mucho, y es la participación ciudadana, porque hay muchísimas iniciativas buenísimas, pero que requieren también la participación de todos. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso, solo vamos a ir a un bloque musical más y luego regresamos con esta interesante intervención de Héctor Morales, analista de comunicaciones de las Naciones Unidas. Así que vamos al corte y volvemos. Con Red Radio.
Para reporte de emergencias, llama gratis al 1566 a las 24 horas del día. Doggone tomato, let me tell the news. My head got wet in midnight dew. Great God, I've been down on my bending knees, talking to a man from Galilee. My God spoke and he sounded so sweet. I thought I heard the shuffle of angels' feet. He put one hand upon my head. Great God, tomato, let me tell you what he said. Go tell that lonesome liar. Go tell that midnight rider. Tell the gambling, rambling, backslider. Tell him God Almighty gonna cut him down. You might run on for a long time. Run on. Bien amigos, y ya estamos de regreso en su programa Sistema Conred. Nos acompaña hoy en la cabina de Conred Radio Héctor Morales, él es analista de comunicaciones de las Naciones Unidas en Guatemala y estamos conversando con él sobre el Día de Naciones Unidas que se conmemora hoy 24 de octubre. Hemos tenido una cátedra, realmente podríamos decir, de la historia de Naciones Unidas a nivel mundial, de la historia de Naciones Unidas aquí en Guatemala. Sabemos ahora que Guatemala es un miembro fundador de Naciones Unidas y como él decía también, pues que hemos compartido realmente un apoyo que ha sido en múltiple vía. Tanto Naciones Unidas ha apoyado a nuestro país, como nuestro país también ha apoyado el trabajo de Naciones Unidas de diferentes formas. Así que ahora vamos a hablar de algo bien importante que nosotros siempre, cuando hablamos de, por ejemplo, la reducción de riesgo a desastres, que es el trabajo en sí de Conred, decimos que la participación ciudadana es muy importante. Y también en estos aspectos tan globales, pues también la participación ciudadana es muy importante. ¿Cómo podemos, Héctor, nosotros como personas individuales también apoyar o trabajar, contribuir a que todos esos objetivos que trabajan las diferentes agencias, los diferentes fondos, podamos apoyar nosotros o contribuir a que se cumplan más rápidamente? Bueno, Grisel, es múltiples las respuestas que puedo dar al respecto de qué es lo que uno puede hacer. Tal vez lo resumiría diciendo que la gente debe involucrarse más. Las personas nos tenemos que involucrar más. Tenemos que abandonar por un momento esa butaca cómoda de observadores y pasivos y a veces, sin mucho, nuestro aporte a veces es más bien solo una crítica, pero hasta ahí llegamos. Pongamos ejemplos. Criticamos mucho a los gobiernos, a los locales y a los nacionales. Decimos que la política está en un nivel muy bajo y que las cuestiones están muy mal. Bueno, yo no diría que eso es falso. Lo que yo quisiera decirles, sobre todo a las y los jóvenes y a las personas que se hacen esa, digamos, reflexión, es que no va a haber un cambio si no nos involucramos. Si nosotros siempre seguimos viendo las cosas de lejos y pensamos que, bueno, que están mal y no nos involucramos, es muy difícil que cambie. Las formas son múltiples, yo mencioné una de las tantas, ¿verdad? Y si ustedes visitan www.onu.org.gt o pueden buscarnos también en Facebook como Naciones Unidas en Guatemala, en Twitter nos pueden encontrar como ONU Guatemala. En cualquiera de esos espacios ustedes van a ver una cantidad enorme de formas de apoyar. Y voy a mencionar una, porque digamos tenemos muchísimas, y para mencionar una muy práctica, se viene el Día Internacional de Víctimas de Accidentes de Tránsito. Ese día es el 16 de noviembre. Hay otros días antes, pero ahorita recordé ese porque justamente hay autoridades del Estado que están preparando una masiva concientización, digamos, sobre la seguridad vial. Sobre todo porque hay un decenio de la seguridad vial que las Naciones Unidas propuso del 2011 al 2020, en donde hay acciones muy concretas que la gente puede hacer. Por ejemplo, el hecho de si tienen que usar el vehículo porque no hay forma de evitarlo, hacerlo con mucha responsabilidad. La seguridad humana tiene muchos vértices, tiene muchos lados y uno de ellos es la seguridad vial.
y ahí hay mucha forma de hacer patria, hacer civismo, hacer ciudadanía, incluso concientizando a alguien más. Voy con alguien y lo va haciendo de forma inapropiada, decirle, mira, fíjate que vamos a afectar la vida de otra persona, la nuestra, etcétera, y tenemos que ser más responsables con eso. Eso lo digo porque viene el 16 de noviembre y porque ayer hablando con la gente del Departamento de Tránsito y hablando con la gente de Provial, me comentaban de la necesidad que ellos tienen de reducir las muertes en las carreteras por accidente de tránsito, que es algo de veras que no tiene mucho sentido, porque ninguna muerte tiene sentido, pero digamos, esas son las que menos sentido tienen. Hay muchas otras formas de hacerlo. Por ejemplo, se viene también el día digamos, de la lucha contra el VIH-Sida. Hay una gran cantidad de acciones que se tienen en el 1 de diciembre que se conmemora esta fecha. Y eso para mencionar como momentos para hacerlo. Pero en realidad el mensaje que yo decía al principio de no ver las cosas desde la comodidad, sino meterse un poquito más, es lo que va a transformar al país. Estudiar mucho, meterse a estudiar porque sí, porque quiero ser una persona diferente y porque quiero contribuir a la sociedad, y no solo esta actitud que a veces tomamos de pensar únicamente en el beneficio personal, porque obviamente el beneficio personal es importante, pero nosotros tenemos que pensar que la sociedad no va a salir solo porque nosotros salgamos bien adelante. Claro. La sociedad sale si mi familia y mi comunidad y mi municipio y mi departamento sale adelante. Difícilmente es solo con que yo salga bien es que ya transformé mi entorno. Y aquí tenemos que pensar en las generaciones futuras, ¿verdad? Porque si vamos a formar una familia, no queremos dejarles un país en donde las condiciones de seguridad, las condiciones de pobreza, las condiciones de inequidad sigan incrementándose. Queremos que sea un país mejor para cada uno y cada una. Exacto, es algo muy importante y pues aquí en nuestro país se da una situación, por ejemplo, que es, no quiero equivocarme, pero no sé si es 1 o 2% de la población guatemalteca que tiene acceso a la educación universitaria. Y si ese 1 o 2% realmente no pensáramos en, bueno, yo quiero tener un título para tener un buen sueldo, sino que nos enfocáramos en, bueno, yo quiero tener un título para poner en práctica mis conocimientos para ayudar a ese otro 98% que no tiene acceso a la educación universitaria, yo creo que sería un gran cambio. Y que 2%. Va a tener buen sueldo además, porque también va a hacer ese cambio que dice Giselle, pero además va a tener un buen sueldo, porque cuando uno hace bien las cosas, al final de cuentas las oportunidades van a llegar. Y eso me recuerda el informe de desarrollo humano del PNUD, que fue dedicado a la juventud, y justamente ahí está ese dato que usted dice del 2%. Tenemos 800,000 jóvenes fuera del sistema educativo que no tienen ninguna oportunidad de educar. Tenemos una inversión, y quisiera mencionar el tema de los recursos, porque a veces hay muy buenas intenciones de los gobiernos, de los partidos políticos, pero también el país no se puede levantar sin recursos. Claro. Y en el tema de educación, para mencionar solo ese tema, el tema de educación hay una forma de medirlo. Ahorita usted me mencionó el tema de el privilegio que tienen o que tenemos quienes hemos pasado por la universidad, porque somos un número reducidísimo. Bueno, esa es una cosa. Veamos del otro lado. ¿Cuál es la inversión que hace el país en educación pública? ¿Cuál es la inversión? Bueno, de acuerdo al Producto Interno Bruto, que es una forma de medirlo, nosotros estamos invirtiendo alrededor del 3% del Producto Interno Bruto. Veámoslo en referencia a otros países. Si lo vemos en relación a otros países, Guatemala en Centroamérica es el país que invierte menos en educación. Y el asunto es que hay otros que, porque aquí de la referencia del Producto Interno Bruto, cualquier numerito que suba, cualquier dígito que suba, es una gran diferencia. Digamos, si hablamos de 3.5%, ya es una cantidad de dinero invertida en educación que es sustantiva. Hay países que le siguen a Guatemala que están invirtiendo el 4%, ya están en un nivel diferente. Pero hay países como Costa Rica que ya pasaron el 5% de inversión en educación. ¿Eso qué significa? Es más del doble de lo que nosotros, o es casi el doble de lo que nosotros estamos invirtiendo. Entonces es lógico que estos países tengan un desempeño en el términos sociales mucho mejor. Y eso que no le he hablado de salud y no le he hablado de seguridad, que es otro de los factores donde hay una inversión bastante baja en los países como Guatemala.
Bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? Que el Estado y el gobierno venga en su presupuesto nacional de egresos y egresos, que anda por 70,000 millones, es decir, voy a invertir más en educación. No es solo eso solo es una parte del tema de la discusión del presupuesto, es que tenga los recursos y la tasa digamos, de aporte de la ciudadanía en términos de impuestos en Guatemala es la de las más bajas. Entonces no hay con qué hacerle frente a una mayor inversión. De manera que también los cambios no es solo que entendamos el problema, el tema también pasa porque haya con qué. Y para haber con qué, tiene que haber más transparencia en el gasto y también tiene que haber mayores contribuciones y mayor honestidad, digamos, de todos nosotros y decir, bueno, tengo que aportar. Y principalmente de las personas que tienen más acceso, que tienen más recursos, tienen que colaborar un poco más. Cuando no se entiende eso, hay países que lo han logrado entender y la diferencia es grandísima porque la inversión pública crece. Cuando la inversión pública crece, hay mucha gente que estaba en situación de pobreza que comienza a cambiar su vida. Y entonces comienzan a haber más de ese 2% de universitarios, porque ¿sabe qué pasa también? Una persona universitaria quiere que su hijo llegue a la universidad y también quiere que lo sobrepase a él. Un padre jamás dice, yo quiero que seas igual que yo, quiero que seas mejor que yo. No quiere que venga y que no lo supere, sino que lo supere. Que si yo tengo ya estuve en la universidad y no que terminé, que mi hijo sí termine. Que si yo sí terminé, que mi hijo haga una maestría. Que si yo hice una maestría, que mi hijo haga el doctorado. También da ese efecto, según lo que dice el informe de desarrollo humano sobre el tema de oportunidades de educación. Ese es otro de los temas, de cómo darle importancia a la educación superior. Porque en realidad hay una meta del milenio que estamos por cumplir, que es la de educación primaria universal, que la hemos alcanzado. Todavía hay algunas dificultades ahí, pero realmente la hemos alcanzado. Ahora, después de eso, el problema es que los jóvenes ya no están estudiando en educación básica y algunos no están estudiando en educación de diversificado. Entonces, obviamente, sus oportunidades para que puedan hacer, digamos, una incorporación a la productividad del país, pues va a ser siempre en oficios, en algunas actividades que no representan necesariamente las mejores condiciones de vida para sus familias. Claro, entonces vemos que todo está de la mano y también pues que todas las personas que tenemos la oportunidad de tener una educación superior, pues que la aprovechemos, que pongamos nuestro mejor empeño en participar también en todas estas acciones y que, como bien decíamos, pues podamos utilizar todos esos conocimientos que hemos adquirido, no solamente a través de nuestra formación académica, sino a través de la formación laboral, que también se aprende muchísimo, y pues que veamos la forma de poder utilizarlo en beneficio de nuestro país. Entonces, Héctor, muchísimas gracias realmente por haber venido a compartir con usted, con nosotros. Siempre compartir con ustedes es muy enriquecedor y pues le agradecemos muchísimo. Sabemos que hoy tienen una agenda cargadísima por la conmemoración de este Día de las Naciones Unidas, así que le agradecemos mucho y nos gustaría que por último pues brindara un mensaje a todos nuestros oyentes y que les recordara las redes sociales de Naciones Unidas en Guatemala para que puedan estar pues pendientes de la información, el trabajo que se está realizando, cómo es que poco a poco vamos avanzando y la forma de participar. Gracias, Grisel. Yo estoy muy feliz de estar aquí con usted y espero que me inviten nuevamente. Bueno, realmente me han invitado varias veces y algunas no he podido yo venir y hay otras personas en las oficinas nuestras que han venido y otras más que pudieran compartir con toda su audiencia del sistema Conred sobre nuestros diferentes temas. Pero realmente me siento muy contento de celebrar el cumpleaños de las Naciones Unidas acá en la cabina del sistema Conred con Grisel y con cada una de las personas que nos están escuchando en este momento, a la familia de Conred también, un abrazo muy fraternal, diciéndoles que estamos en el mismo lado siempre, estamos en el lado del desarrollo, de la prevención, de velar por que las personas estén mejor, de velar por que este país siga adelante y que no importa lo que se venga, nosotros siempre estemos dispuestos a echarnos las manos unos a otros como una familia que somos en Guatemala. Nosotros esperamos pues seguir trayéndoles acá y algunas de las cosas que vamos a estar haciendo porque hay varias celebraciones en curso. Estamos siguiendo muy de cerca el tema de niñez migrante no acompañada, que es un tema que nos preocupa y que tenemos bastante información que compartir más adelante. Tenemos también la celebración del 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, que también estamos preparando algunas cosas, pero no quisiera despedirme sin cerrar
con tal vez el tema más importante que tenemos en el corto plazo, que es el día 25 de noviembre, el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. La campaña del secretario general de las Naciones Unidas, UNITE, a poner fin a la violencia contra las mujeres, es una campaña muy importante para nosotros, y aunque estamos todavía a más de un mes de celebrarse esa fecha, es un tema que nosotros quisiéramos incorporar, y este mensaje se iría para mis compañeros hombres que nos escuchan en este momento, para decirles que nosotros estamos también dándole un enfoque en donde quisiéramos saber más hombres involucrados, comprometidos con poner fin a la violencia contra las mujeres. Es una de las agendas más importantes para nosotros, o uno de los temas en la agenda que es vital, el hecho de hacer conciencia del problema que todavía tenemos en el país de la discriminación, la exclusión y la situación en la que ponemos a veces el tema de género. Y diría tal vez sería para algo muy práctico, decirles que vean a su alrededor, que le dediquen el Día de las Naciones Unidas a reflexionar sobre los grandes temas que nos convocan, que participen activamente. Nosotros les ofrecemos los espacios, nos mandan inbox, nos mandan comentarios, publican lo que ustedes consideren en Naciones Unidas en Guatemala, que es la fanpage de Facebook, Naciones Unidas en Guatemala, y en el Twitter también lo pueden hacer en ONU Guatemala. También ahí en la página www.onu.org.gt. Esa página tiene muchos de los documentos que les he conversado hoy, tiene los informes de desarrollo humano, tiene un documento muy importante que se llama el ADN económico, que publicó el Banco Mundial recientemente, el ADN económico, que explica de mejor forma, que como yo lo hice aquí tan rapidito, el tema de las inversiones en el área social, y las inversiones de acuerdo al PIB. Ahí está en el ADN económico, lo pueden buscar en www.onu.org.gt. Y bueno, todo lo que quisieran saber, ya les dejo ahí esos contactos. También pueden llamarnos a nuestra oficina al 2384-3173, 2384-3173. Para mí, un gustazo, Grisel, honrado de que hayamos podido conversar, y les deseo muy feliz día. Muchísimas gracias a Héctor, y nosotros también, pues la Secretaría Ejecutiva de CONRED les desea un excelente día, y pues les exhorta a seguir trabajando en esta noble labor que realmente es en beneficio de todos los guatemaltecos. Así que muchísimas gracias a Héctor nuevamente por haber participado con nosotros. Nosotros seguimos aquí en su programa Sistema CONRED. CONRED Radio. Happiness is the truth. Clap along if you know
Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Este 24 de octubre se conmemora el 69 aniversario de fundación de las Naciones Unidas a nivel mundial. En Guatemala, el equipo de país lleva 50 años de operaciones demostrando que la unión hace la fuerza y trabajando en la búsqueda de la paz, el desarrollo y el cumplimiento de los derechos humanos para los nuestros. En este día especial, la Secretaría Ejecutiva de la CONRED envía un respetuoso saludo a las agencias, fondos, programas y organismos especializados y les exhorta a seguir trabajando en beneficio del país.